hacia el Calvario y me posturo en tu presencia. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy estamos un día más aquí predicando la palabra de Dios, esperando que cada una de las palabras que el Padre ponga en mi corazón pues sea de bendición para cada uno de ustedes, a cada uno de los oyentes. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la naturaleza caída del hombre. Bendito Dios, vamos a ir a Romanos 7:15. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Bendito Dios. Bueno, pues ahí podemos ver cómo el apóstol Pablo está hablando de, pues, de ese conflicto que tiene él con su carne, igual que como nosotros lo tenemos con nuestra carne, día y noche. Cómo tratamos de hacer la voluntad de Dios, pero como dice la palabra de Dios en Romano, que lo que no quiero, eso hago. Es como decimos, bueno, es que yo no quiero hablar mentira, pero es que me sale. O yo no quiero, eh, pues, odiar a las personas, pero es que me provocan. O sea, es una cosa que cuando no fallamos por un lado, fallamos por otro. Ningunos estamos excepto a tener esas luchas, porque o la tenemos por una cosa o la tenemos por otra. Pero la misericordia de Dios es grande. Podemos ver que la naturaleza caída del hombre, pues todo empezó en aquel jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Dice la palabra de Dios que por cuanto pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por medio de Adán y Eva, pues el pecado entró a nuestras vidas. Y qué tan importante es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que Él lo hizo para redención de nuestras propias vidas, porque ya Él no necesitaba nada de eso, pues Él era el Hijo de Dios, pero nosotros sí necesitábamos redención, nosotros sí necesitábamos volver a ese principio de esa relación normal. O sea, era normal que el hombre hablara con Dios, el Dios con el hombre, no como ahora. Antes no necesitábamos de una Biblia, porque teníamos, me refiero a Adán y Eva, tenían a Dios con él viviendo. Era, o sea, no necesitaban nada porque él estaba con él, literalmente. Entonces, podemos ver que a medida que esa naturaleza pecaminosa se apoderó del hombre, inmediatamente comenzaron nuestros problemas. Como digo yo, ay, Adán y Eva lo que han hecho, que nos están arrastrando pues hasta el día de hoy a cada uno de nosotros. Pero lo bueno de esto es que en Dios tenemos redención. Lo bueno de todo esto es que el Padre mandó a su Hijo para que pudiéramos de nuevo estar reconciliados con Él y tener esa fuerza de parte de Él hacia nosotros, darnos esa capacidad de nosotros poder experimentar su amor, darnos esa confianza viva de que Él está ahí con nosotros y de que sí se puede vivir una vida agradable, aún incluso cuando esa naturaleza es evidente en nuestras vidas. Pero el Padre ha sido misericordioso y por eso ha enviado a su Hijo para que nosotros podamos tener redención. Amén. Vamos a leer otro versículo aquí mismo en Romanos
8, 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Bueno, ahí en el principio hablamos de cuando el hombre, su naturaleza pues cayó. Pues aquí este versículo lo que nos dice es la buena noticia. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Al principio hablamos de una separación en el otro versículo, en Romanos 7:15. Pero aquí vemos que cuando nosotros vivimos por el espíritu, ¿qué hace? Que vuelve esa vida y que vuelve esa paz. Entonces, algo bueno, sí tenemos solución en Cristo, pero en Cristo. Eh, el ser humano por sí solo nunca en la vida va a ser esa persona genuina ante la presencia de Dios, porque lo que nos hace genuino es su espíritu. Entonces, ¿qué hace el Padre? Es como que Él hizo, bueno, ustedes pecaron, no tenían salvación, no tenían redención, no había vida para ustedes porque habían roto el pacto que debía de estar vigente. Pero ¿qué hizo el Padre? Envió a su Hijo, nos dio redención. Entonces, ¿qué podemos hacer? Muchas veces nosotros estamos como, ay Señor, pero es que yo quiero agradarte, es que yo quiero dejar esta manera de vivir, es que yo quiero dejar de ser como soy, porque verdaderamente he entendido de que tú eres real. Yo he comprendido que si yo sigo con esta manera de vivir, no te voy a agradar, no voy a poder ser transformada de la manera que verdaderamente lo necesito para agradarte. Entonces, como que muchas veces nos sentimos tan mal, nos sentimos tan afligidos y muchas veces eso, el enemigo utiliza esa misma forma o esa misma, no forma, digamos, esa misma debilidad de nosotros y nos atemoriza, o sea, comienza a hablar y a decir en nuestro corazón y en nuestra mente, bueno, es que tú no mereces el perdón de Dios porque tú haces esto, haces aquello. Mira cómo tú te comportas o mira lo que tú haces. No creo que Dios, entonces el enemigo comienza a ministrar muchas veces a los corazones de las personas, comienza a mostrarles su pecado, comienza a mostrarles sus debilidades y eso es algo que yo creo que no hay una sola persona en el mundo que no le haya pasado, de que el enemigo comience a ultrajar de esa manera nuestras vidas. Pero lo bueno de esto es que nosotros tenemos que llenarnos de esa valentía en Dios. A lo mejor muchas veces no tenemos mucho conocimiento en lo que es la palabra de Dios o no tenemos conocimiento de cuán valioso nosotros somos en Dios. Entonces, por eso es necesario que si nosotros sentimos esos pensamientos, si tenemos ese dolor en nuestras vidas, si tenemos esa forma de cómo el enemigo nos acusa, es necesario que vayamos a la presencia de Dios. Ir a la presencia de Dios no es nada difícil, no es nada que tiene que tener unos patrones o no. Ir a la presencia de Dios simplemente hay que ir tal cual tú eres, sincero delante de Dios y abrir tu corazón delante de Él y que Él pueda llenar ese vacío que muchas veces tenemos en nuestras vidas y que todo el mundo alguna vez en su vida lo ha sentido. Por eso mismo, por esa naturaleza caída. Entonces, cuando vamos a la presencia de Dios, ¿qué hace el Padre? Que Él nos da vida, que Él vuelve y nos restaura y nos llena de su paz. El hablar con Dios es hablar como hablamos con cualquier persona. No necesitamos tener unos cursillos, no necesitamos nada, simplemente
no entramos en nuestra habitación, o si estamos en el trabajo, o si estamos en la calle, donde quiera que usted se sienta con esa necesidad de decirle, Padre, mi naturaleza caída me hace desesperarme porque no encuentro cómo cambiar, no encuentro la manera de cómo agradarte. Pero dice la palabra de Dios que Dios nunca en la vida va a despreciar lo que es un corazón contrito y humillado. Cuando nosotros tenemos el corazón como un niño, que es lo que las escrituras habla que debemos de tener, Dios nunca va a desamparar ese corazón humillado como a un niño, porque un niño dice lo que es, lo que siente, un niño actúa tal cual se siente. Si un niño está triste, él se va a comportar con tristeza. Si está alegre, se va a comportar. En él no finge, él se muestra tal y como es. Y muchas veces nosotros queremos como tapar nuestro pecado. Queremos tapar nuestra falta como que si Dios no nos conociera. Y es como ir a la presencia de Dios y sabemos que estamos desnudos, pero le hacemos entender a Él que, y sí, eso se da, eso se da. Eso incluso se va a dar tanto que si nosotros podemos mirar en la escritura cuando que dice que nosotros que se van a presentar delante de Él, no recuerdo bien en qué lugar de la Biblia lo dice, pero dice que se presentarán diciendo si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre tal. O sea, entonces eso quiere decir que sí van a haber personas que se sienten tan seguras de sí mismas que no se van a dar cuenta de que están delante de Dios. O sea, delante del que escudriña los más íntimos pensamientos, delante del que sabe todas las cosas desde antes que nosotros lo hagamos. Y van a ir con eso. Entonces sí, esas personas existen. Muchas veces de una forma directa o indirectamente cualquiera de nosotros lo hemos hecho. Entonces esa arrogancia al Padre no le agrada. Eso de estoy mal, pero no, pero no estoy mal. Entonces, por eso, si nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios y verdaderamente le decimos, Señor, yo entiendo que tengo este problema, que a lo mejor por esta situación no puedo ver tu gloria en mi vida. A lo mejor por esta situación de cómo lo estoy pasando, de tratando de no cambio. O sea, muchas veces queremos hacerlo con nuestra propia fuerza, pero acabamos de leer que con su espíritu es quien nos va a dar la fuerza. No nos da la fuerza. Un líder te puede orientar, un líder te puede dar de lo poco o mucho conocimiento que tengan, pero en esta situación lo único que redime al hombre es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es quien te va a reconciliar nuevamente con tu Padre Celestial. Él es quien te va a enseñar verdaderamente de cómo caminar, aún con esa naturaleza caída. Porque no es que se te va a quitar la naturaleza caída, es que se va a someter. Se va a someter a lo que es el Espíritu de Dios. Entonces, para nosotros poder tener ese control y que todo esté bajo la palabra de Dios, bajo su dominio, es simplemente a través de su Espíritu Santo. Nosotros por sí mismos no vamos a poder hacer nada, porque dice la palabra de Dios que sin Él nada podemos hacer. Bendito Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. Bendito Dios. El Padre, el mayor anhelo que tiene el Padre para con su naturaleza, con su creación, con lo que Él ha hecho, es que nosotros tengamos vida.
vida. Incluso, yo sé que muchas veces ustedes han escuchado esto que yo voy a decir. El punto principal de Dios o el deseo principal de Dios, el anhelo principal de Dios de la creación del hombre fue para que el hombre sea eterno. Dios quería que su mayor tesoro tuviera una eternidad tal cual Él lo creó. Pero ¿qué pasa? Que esa eternidad que Dios al principio nos dio fue robada, fue perdida, fue seducida por el enemigo y sin darnos cuenta la quitaron de nuestras manos. Pero por eso es la importancia de nosotros saber cuán importante nosotros somos en Dios. Si ustedes analizaran la importancia que tiene el ser humano en la vida de Dios, madre mía, a ver, somos tan importantes para Dios que desde la creación hasta el día de hoy, el Señor está tratando día y noche con el ser humano por un montones de medios para que el ser humano vuelva a ese privilegio por el cual fue creado, que fue de estar en su presencia, que fue de estar disfrutando de ese Espíritu Santo, disfrutando de esa vida eterna que el Padre desde el principio creó para cada uno de nosotros. Pero no podemos enfocarnos en que, bueno, ya está todo perdido. No, desde el momento que Jesús murió en la cruz del Calvario, en Él fuimos redimidos. Por su sangre fuimos redimidos. Y a partir de ese momento el Padre nos dio como la otra oportunidad de que nosotros podamos estar nuevamente con Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que nuestra vida y esa naturaleza esté sujeta? Lo único que tenemos que hacer es estar en la presencia de Dios, pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo, pedirle a Dios que renueva todos los días nuestros pensamientos, porque donde empieza una guerra en la vida del hombre es en el pensamiento. Del pensamiento se va al corazón y del corazón se va a lo que es, pues ya a ejercer eso que hay en el corazón, a lo que es el acto. Entonces, todo es como por ejemplo el cáncer, empieza poquito a poquito y luego ya se va extendiendo, extendiendo. Pero si nosotros somos sabios y verdaderamente que queremos pues agradarle a Dios, podemos ver que al principio no fue así, pero también el Padre nos dio la solución para que podamos vivir esa vida agradable con Él y que esa naturaleza no sea quien gobierne nuestra vida, sino el Espíritu Santo. En pocas palabras, queremos dejar todo eso que nos aferra a lo que no es la voluntad de Dios. Simplemente tenemos que pedirle a Dios que nos llene de su presencia, que nos llene de su espíritu. Y muchas veces, ay, es tan fácil decirle a Dios que nos llene de su presencia. Dice la palabra de Dios que su yugo es ligero, que su carga es ligera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esto consiste en como cuando tú limpias tu casa. Si tú dejas tu casa sin limpiar un mes, lógicamente vas a tardar más en sacar cosas y tal. Pero si tú todos los días limpias tu casa, se te va a hacer, no solo que se te va a hacer más fácil, sino que se va a hacer en ti una disciplina, se va a hacer en ti un hábito de hacer las cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos los hábitos malos por hábitos buenos. Si tenemos problemas con X o tal situación, pues lo que tenemos que comenzar es a sustituir esos malos hábitos, porque todo pecado viene primeramente con un pensamiento. Pues entonces, limpiemos nuestra casa, que es la mente, barremos esos pensamientos antes de que llegue a nuestro corazón y luego al acto.
Entonces, es como todo es organizar nuestra vida. Pedirle al Señor que nos ayude, que nos enseñe. Que no juguemos con el pecado, que no juguemos con esas, por ejemplo, las raíces de amargura. No permitamos que el resentimiento sea el que gobierne nuestras vidas, porque entonces va a llegar primeramente con un enojo. Pero si no somos capaces de decir, bueno, estoy enojada, como déjame tratar de resolver esto antes. ¿Por qué? Porque entonces va a llegar a ser ya lo que es, como dice la Biblia, lo que es la raíz de amargura. Ya eso es cuando ya esto pasa de la cabeza, pasa al corazón. Y ya se queda eso, ya todo. Entonces, sí podemos hacerlo, pero siempre con la ayuda de Dios. El ser humano por sí mismo nunca en la vida va a poder hacerlo. Por eso dice la palabra de Dios que separados de Él nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque todos somos ciegos. Lo único que abre nuestros ojos es la presencia de Dios. Lo único que abre nuestro entendimiento es el Espíritu Santo. Entonces, si todos estamos en lo mismo, nosotros no podemos enfocarnos en lo que es una persona. Uy, yo me voy a agarrar de este pastor, yo me voy a agarrar de esta líder porque esa sí que Dios la usa. No, no, errado. La Biblia no habla de nada de eso. La Biblia habla de Cristo, de la sangre de Cristo, habla de Jesús, habla de su amor, habla de que en Él fue quien murió por nosotros en la cruz del Calvario, no alguien en específico. Alguien te puede dar un buen consejo, alguien te puede, pero hay que entender una cosa, dividir una cosa de la otra. El único que puede santificar la vida del hombre, el único que puede transformar la vida del hombre no es otro hombre, es el Espíritu Santo de Dios, que escudriña nuestros corazones, que sabe verdaderamente quiénes somos, que sabe verdaderamente cómo obrar en nosotros para que seamos cambiados. O sea, el único que puede hacer eso es Dios. El único que puede hacer eso es su Espíritu Santo. Entonces, hermano, nuestra naturaleza pecaminosa en el nombre de Jesús y en la sangre y en la cruz del Calvario fue crucificado. Y sí podemos tener redención porque lo dice su palabra. Y sí podemos seguir hacia adelante porque lo dice su palabra. Entonces, aferrémonos a la presencia de Dios, aferrémonos a Él, porque de Él es quien viene la vida. Entonces, mis hermanos, que Dios les bendiga mucho. Este es su canal cristianización.tv20 y estamos aquí para adorar y glorificar el nombre de Dios, esperando que cada una de estas palabras sean de bendición para su vida. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Me postro ante ti para bendecir a los que están